Los nahuales son seres sobrenaturales o chamanes con la capacidad de transformarse en animales o adquirir las características de animales en la mitología y la cultura de varios pueblos indígenas mesoamericanos, especialmente entre los nahuas, que son un grupo étnico de México y América Central. Hola, bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, de esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido. Bueno, solo queda decir que abras tu mente y te prepares. Sin más, vamos al tema. Características de los nahuales. Los nahuales son figuras en la mitología y la cultura de los pueblos indígenas mesoamericanos, especialmente entre los nahuas, que tienen la capacidad de transformarse en animales o adquirir las características de los mismos. La transformación en un nahual generalmente ocurre en estados de trance chamánico o como parte de rituales místicos. Los nahuales pueden asumir la forma de animales específicos, como jaguares, serpientes, aves o incluso animales mitológicos. Se cree que los nahuales tienen conexiones con el mundo espiritual y son considerados intermediarios entre los dioses, los espíritus y los seres humanos. Como tales, a menudo desempeñan un papel importante en ceremonias religiosas, rituales de curación y adivinación. Mitología y creencias culturales. En la mitología náhuatl, que es la cultura más conocida por sus creencias sobre los nahuales, se cree que los nahuales pueden comunicarse con los dioses y los espíritus a través de sus transformaciones y estados de trance chamánico. Los nahuales a menudo se consideran intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual, y se les busca para realizar rituales de curación, adivinación o protección. Nahuales en la actualidad. Aunque las creencias en los nahuales tienen raíces ancestrales, persisten en algunas comunidades indígenas de México y América Central. Los rituales y las prácticas chamánicas relacionadas con los nahuales a menudo se llevan a cabo en secreto y son parte integral de la vida cultural de estas comunidades. En la cultura popular, los nahuales y sus capacidades de transformación a menudo se presentan en historias folclóricas y cuentos tradicionales de la región. Explicaciones modernas. Desde una perspectiva moderna y científica, las creencias en los nahuales se consideran parte de las tradiciones culturales y espirituales de las comunidades indígenas mesoamericanas. Estas creencias han sido una parte integral de sus culturas durante siglos y continúan siendo transmitidas de generación en generación. Aunque las creencias en los nahuales pueden parecer supersticiosas desde una perspectiva occidental, tienen un profundo significado cultural y espiritual para las comunidades que las practican. Para poder poner un poco más en claro lo que es el nahualismo, a continuación te dejo alguna información en la que el tema de los nahuales ha sido partícipe en la Ciudad de México. El caso de los chamulas en Chiapas, México. En la comunidad de San Juan Chamula, ubicada en el estado de Chiapas, México, las creencias en los nahuales siguen siendo profundamente arraigadas. Aquí, los líderes espirituales, conocidos como jaguares, actúan como nahuales y desempeñan un papel fundamental en las prácticas religiosas de la comunidad. Se cree que estos líderes pueden asumir la forma de jaguares y tienen el poder de curar y proteger a los miembros de la comunidad. La influencia de los nahuales en la política y la sociedad. En algunas comunidades indígenas de México y América Central, los nahuales han tenido un impacto significativo en la política y la sociedad. Se cree que líderes políticos y chamanes pueden actuar como nahuales para ganar poder y apoyo de la comunidad. Esto refleja cómo las creencias en los nahuales siguen influyendo en la vida cotidiana y la toma de decisiones en estas comunidades. En resumen, los nahuales son figuras míticas en la cultura mesoamericana con la capacidad de transformarse en animales o adquirir sus características. Estas creencias persisten en algunas comunidades indígenas y son parte integral de sus tradiciones culturales y espirituales. A pesar de ser consideradas folclóricas, estas creencias tienen un profundo significado en la vida de estas comunidades y continúan influyendo en su forma de vida. Ahora dime tú qué piensas. ¿Crees que los nahuales sean verdaderos o falsos? A final de cuentas tú tienes el último veredicto. Recuerda dejarme tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comparte este video con tus amigos o con las personas a las que les pudiera causar interés este tipo de temas. Yo por mi parte me despido por ahora. Recuerda dejarme tu grandioso like, es gratis y con eso me ayudas muchísimo para poder seguir trayendo más contenido como este al canal. Bueno, sin más, te veo en el próximo video. Sale, bye. ¡Woo!